sintonía con los derechos de esos migrantes. Viceministro, de verdad muy, muy generoso con esta preocupación. No se preocupe, Julio. Mire, es que ha sido tan amable usted en esta entrevista que me aburre preguntarle por una cosa, pero así es este oficio. ¿Del documento de la China podemos hablar? Sí, pero déjeme decir una cosa antes. Sí. Debe decir una cosa antes porque me decepcionó algo que pasó en la W respecto de que fue mencionado mi nombre y ustedes, teniendo mis datos, no me llamaron para contrastar. Y tiene que ver con la elección en la Secretaría Adjunta de Laura Gil. Si yo estoy, de pronto yo estoy equivocado y pido disculpas, pero si estoy en lo cierto, Juan Pablo Calvás, quien tiene además mi número, y ustedes ya lo tienen, menciona mi nombre y dice, aparentemente Mauricio Jaramillo, el vice de multilaterales, no hizo absolutamente nada. Yo entiendo que a ustedes les puede llegar esa versión, no me voy a meter con sus fuentes porque yo no les voy a enseñar a ustedes cómo hacer periodismo, pero yo creo que Julio, lo mínimo ahí es llamarme, ¿no? Y preguntarme, oiga, vice, a mí me contaron que usted no ha hecho nada, y yo le respondo, y además yo sí hice. Hice muchísimo, pero me hubiera gustado tener la oportunidad de, oiga, venga, yo les cuento mi versión y tiene razón. Escuche, y que la gente diga, tiene razón, no le creo, es un... Pero bueno, ya, era solamente para decirles... Tiene razón, le ofrezco disculpas públicamente, no pasa porque nada, de todas formas nada, también estábamos contando con otras fuentes a nivel de Cancillería que nos habían confirmado algunos detalles. Sí. Tiene razón, ministro. Disculpa, ministro. Disculpa, no pasa nada, no pasa nada. Otro día les cuento mi versión del tema, pero bueno, hablemos de China, que me parece importante que la gente quiere saber. Mi pregunta es muy sencilla, ya tenemos el documento. La pregunta para ustedes, ¿este es un documento de un acuerdo de buenas intenciones o hay algo más? No sé qué quiere decir que hay algo más, pero pues es un documento vinculante. Es decir, tiene las dos cosas. Tiene buenas intenciones porque se parte de la buena fe de las partes para establecer un marco de acción y nos obliga en el buen sentido a cooperar con China. Ahora, no es vinculante como si fuera un tratado de libre comercio, que un tratado de libre comercio tiene una parte taxativa que le dice a los estados, les impone un nuevo régimen aduanero, imponen reglas para la inversión extranjera, imponen unas reglas fitosanitarias para la entrada y salida de ciertos productos, pero digamos que sí, pues es un marco de acción para profundizar nuestra relación con China en ciencia y tecnología, en el sector agroindustrial. Hay oportunidades comerciales sin ser necesariamente un tratado de libre comercio. Se menciona el tema de la inteligencia artificial, está todo el tema de ciencia y tecnología. Yo lo veo, Julio, como una oportunidad para... Es que, Julio, esto es una promesa que se ha hecho desde el gobierno de Belisario Betancur. O sea, esto no es un capricho del gobierno Petro, y todos los gobiernos desde Samper han ido a China a visitas oficiales. Entonces acá lo que hay es, yo creo que se ha recogido esta vocación hacia el Pacífico que ha sido muy pobre, pero se ha recogido todo lo que los estados han tratado, todo lo que los gobiernos, han tratado, y me parece que el acuerdo lo resume, es decir, es una puerta, usted verá cómo la utiliza, usted verá qué tanto se quiere meter y yo espero que el gobierno se meta mucho. Viceministro, ¿por qué razón el DAPRE se metió en esto? ¿Por qué razón la doctora Angie terminó dando la pelea por el título del documento? ¿Qué tiene que ver el DAPRE con un documento que tiene que ver precisamente con las relaciones multilaterales de dos estados? Pero pues no ha habido pelea. Lo que ha habido es una discusión sana, con perspectivas. A ver, el DAPRE tiene una labor muy importante en la agenda del presidente, Cancillería también. Ahí lo que hubo fue básicamente una puesta en perspectiva para afinar ese documento con varias visiones. Cancillería participó el Ministerio de Agricultura, participó el Ministerio de Comercio Exterior, participó obviamente el Departamento Administrativo de la Presidencia, pero aquí no ha habido, pues yo he leído en algunos medios, escuchaba a Luis Alberto Moreno también hablando de este tema, he visto muchas exageraciones, sí, muchas imprecisiones a la hora de referirse. Yo creo que ahí no hay ninguna guerra entre el DAPRE y la Cancillería. La relación de hecho es buena. Yo pues conozco a Angie Rodríguez, he estado con ella hablando, preparando. Yo, por ejemplo,
Julio, me reuní varias veces con la gente de APC, con Eleonora Betancourt, que también estuvo allá. He hablado con la ministra Marta Carvajalino, con algunos vices. Entonces lo que ha habido es pues un trabajo en red interagencial entre ministerios, y obviamente quien lo coordina de manera mejor, porque está en el centro, es el DAPRE. Pero esto no implica de ninguna manera que el DAPRE se haya superpuesto a lo que ha hecho Cancillería, ni nada por el estilo. En realidad lo que hubo ahí fue pues un diálogo. No, vicecanciller. Félix le va a preguntar, pero yo ahí sí, qué pena, porque ahí sí yo estoy bastante dateado del tema, y solamente repito que cuando hay una relación cordial entre dos agencias del Estado, entre la Cancillería y el DAPRE, la directora del DAPRE no publica un mensaje en el chat interno de ustedes diciendo no pasarán. Eso no es nada amistoso, pero no me voy a meter en eso, porque yo hoy con usted no tengo sino agradecimiento. Félix, el viceministro de Relaciones Exteriores, que está comportándose como tal. Exactamente, eso le iba a decir, es una declaración muy diplomática y se entiende con los temas internos. Pero, viceministro, volviendo al tema de China, yo sí quiero saber hasta dónde se llega, porque la realidad es que el país ya está metido en campaña electoral y no veo cómo este gobierno, que está en la parte final de su administración, puede hacer compromisos de fondo con China que comprometen una nueva administración que no puede ser eventualmente no de la línea de ustedes. ¿Cómo se puede asumir un compromiso de país en medio de una elección electoral donde puede llegar un nuevo gobierno? No, pero ahí sí entiendo la lógica, pero yo tengo otra lectura y me parece que es una lógica equivocada, y le voy a explicar por qué. Yo lo dije al comienzo ahorita, cuando empezaron a hablar del tema de China. La proyección hacia el Asia-Pacífico es un pasivo del Estado colombiano, y creo que en eso podemos estar de acuerdo. Colombia ha tenido una proyección muy profusa hacia el Caribe, hacia el Atlántico. La diferencia, por ejemplo, entre Barranquilla, Santa Marta, Cartagena versus Buenaventura, Tumaco y en general el Pacífico es muy grande. Por eso yo decía, hombre, desde Belisario Betancourt los gobiernos han dicho que hay que cerrar esa brecha entre la proyección hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Me parece raro, por ejemplo, que se diga que estamos hipotecando el futuro, pero le voy a poner un ejemplo de un gobierno que es, creo yo, la antítesis ideológica de que fue el gobierno de Uribe Vélez. Yo creo que es bueno recordar que el gobierno de Uribe Vélez intentó entrar a la APEC, que es el Foro de Cooperación Económica para el Asia-Pacífico. Una puerta de entrada hacia el Asia-Pacífico distinta a la que tenemos hoy, pero de alguna manera que buscaba el mismo objetivo de profundizar nuestra relación con el Asia. En el gobierno de Juan Manuel Santos se creó la Alianza Pacífico, y en ese momento a nadie se le ocurrió decir que se estaba hipotecando el futuro. ¿Por qué? Porque aquí lo lógico es que se está persiguiendo un propósito de Estado. No se le ha entregado a China ninguna soberanía, no se están comprometiendo recursos futuros. Lo que se está diciendo acá básicamente es que acá hay un marco de cooperación, y por eso yo decía, y en eso sí hay que ser muy claros, esto es un plan de acción conjunto, es un plan de cooperación que cada gobierno es autónomo para definir a qué nivel lo quiere llevar. Si el gobierno hubiese firmado, por ejemplo, un tratado de libre comercio, usted tendría razón, porque un tratado de libre comercio además compromete la estructura productiva, como pasó en su momento con los Estados Unidos, o como no, por ejemplo, con Corea del Sur. Con Corea del Sur tenemos un tratado de libre comercio que yo creo que no ha dado los resultados que uno esperaría, no terminó haciendo mella en nuestra economía, como por ejemplo sí fue los acuerdos con los países andinos o con Estados Unidos. Pero yo pues ahí sí pensaría que pues es una lectura errada, y que desconoce que detrás de esto hay una intención de Estado. Perdón, sí, dígame. Entiendo, sí, entiendo lo que usted dice, y sí, yo creo que nadie discutiría que ese es un camino que hay que recorrer, pero le vuelvo al tema de lo que se pregunta la gente. En la práctica, más allá de la buena voluntad, más allá de la buena intención, del compromiso de cooperación que, si se quiere, son generalidades, ¿tienen ustedes la capacidad de comprometer en algo real esa relación a futuro? Pues que la relación está comprometida desde el gobierno de Julio César Turbay Ayala, y no hay nada que hacer. Todos los gobiernos, por eso yo decía, todos los gobiernos, desde Samper, han hecho visitas oficiales a la República Popular.
O sea, y ahí digamos que se fue comprometiendo, se fue generando, es que bueno, a mí compromiso me parece una palabra un poco imprecisa para lo que ha ocurrido, porque a mí lo que me parece es que hay que hablar de una trascendencia en la relación Colombo-China que ha venido aumentando con el paso del tiempo. Ha habido gobiernos más tibios con China, sí, no lo voy a negar. Yo creo que, por ejemplo, Santos fue un gobierno que se acercó mucho más que, por ejemplo, lo que se acercó el gobierno de Iván Duque. Pero en términos generales, el gobierno, por ejemplo, de Uribe también fue muy activo en el Asia-Pacífico, fue muy activo con China. Entonces yo pensaría que hablar de compromisos me parece impreciso. Yo lo que creo es que este gobierno ha tratado de dejar unas oportunidades, esa es para mí la palabra, a una serie de oportunidades. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, el proyecto de fibra óptica para tener soberanía digital, yo creo que es un proyecto por el que no la debemos jugar. Usted me pregunta a mí por vías férreas, me parece, o por infraestructura en general, yo creo que por eso no la deberíamos jugar. Hombre, nos sobrepasa hoy como humanidad el tema de la inteligencia artificial. Pues cómo no miramos lo que está pasando en China. Es que lo que yo creo es que también es importante recalcar, mire, nos guste o no, vamos a hacer y ayer escuchando a Luis Alberto Moreno, estaba de ganas, me moría de ganas de participar. Estamos abandonando la unipolaridad, no hay nada que hacer, es decir, lo queramos o no, y esto sobrepasa al señor Gustavo Petro y al señor Donald Trump. Desde hace mucho tiempo Estados Unidos ha dado ya señales de que no le interesa, y yo creo que hay que empezar a mirar a otras partes del mundo, y yo creo que somos un país del sur global, una condición que históricamente desafortunadamente hemos negado. Sí, señor vicecanciller, se ha cuestionado un poco esta visita del gobierno del presidente Petro con 6 o 7 ministros a China, que pese a que se firmó este acuerdo, que según usted es vinculante, para otros no lo es, pues dicen que los ministros estuvieron más de paseo que cerrando negocios, haciendo tratos y teniendo reuniones con los pares de China. ¿Usted podría decirnos si eso es cierto o no? Si no se fijaron agendas previas para que se pudieran presentar ese tipo de negociaciones, o si es el caso contrario, ¿qué firmaron los ministros nuestros con los representantes chinos? Yo estuve en el viaje, no estuve en todo el viaje, yo estuve, a ver, como para explicar esto, y perdón porque esto también me parece que es una pregunta que la gente tiene que saber cómo funcionan las giras. La gira tiene 2 momentos, ¿cierto? El multilateral, que era el foro CELAC China, yo en esa parte estuve en toda porque pues es lo que hace parte de mi despacho. Ahí yo estuve precisamente con los ministros, porque parte de la declaración del foro CELAC China tiene que ver con las carteras.